Over the course of the last week, union leaders from various member unions of the Central Puertorriqueña de Trabajadores, the Unión Empleados de Carreteras, and the Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores have met with 9 senators and representatives and the White House to educate leaders about the struggle for workers' rights on the island and to call on their leadership for dismantling the oppressive structure of the Fiscal Control Board. We will continue to fight for government reform on the island of Puerto Rico so that the autonomy to address the issues and debt and declining economic development, and you will hear about them directly today. Back to you. Buenos días, gracias por estar acá en el día de hoy. Yo soy el reverendo Dr. Carmelo Santos, soy el presidente de la Junta de Directores de la organización Casa, una organización 501C3. Y estoy acá con mi colega, la vicepresidenta Delma. Ambos somos miembros de la diáspora puertorriqueña. Somos 6 millones puertorriqueños viviendo fuera de Puerto Rico y 3.2 millones viviendo en Puerto Rico. Y estamos haciendo actos de solidaridad acá juntos, trayendo a estos líderes y lideresas de uniones de trabajadores públicos y privados en Puerto Rico para reunirse con los congresistas, senadores y la Casa Blanca para dejarles saber desde la perspectiva de la gente de a pie, de la gente trabajadora, los efectos que está teniendo la ley promesa y la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Ellos se han reunido con 9 senadores y congresistas con la Casa Blanca y han expuesto su posición de por qué es necesario ya deshacerse de la Junta de Control Fiscal y de la ley promesa. Han tenido buena recepción y vamos a continuar esta lucha juntos para que en Puerto Rico pueda volver a haber realmente democracia. Así que le paso el micrófono ahora de regreso a Gustavo. Thank you very much, Reverend. And now it's my honor to introduce to you Emilio Nieves, President of the Central Puertorriqueña de Trabajadores. It's my honor to introduce to you right now Emilio Nieves, Presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Emilio, please join us. Lucha sí, ¡Entrégalo! ¡Lucha sí! ¡entrégalo! ¡Lucha sí! ¡entrégalo! ¡Lucha sí! ¡entrégalo! Gracias, Gustavo. Thank you so much, Gustavo. Mi nombre es Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que agrupa a 18 sindicatos del sector público y privado. My name is Emilio Nieves, and I am the president of the Union Coalition with over 18 different unions representing 20,000 workers. Durante 2 días intensos, 14 líderes sindicales hemos visitado las oficinas de congresistas y de Casa Blanca. We had an immense 2 days where 14 of my union presidents and colleagues visited different members of Congress. Somos trabajadores de mantenimiento de edificios públicos, sistemas de seguridad en el empleo. We are workers that represent maintenance of buildings and security systems of buildings. De educación, comunicaciones, desarrollo económico. We are also workers that develop economic justice, electricity, and education. Y de sistemas de aguas y carreteras. In addition to systems of water and roads. La denuncia principal que le hemos presentado a congresistas y a la Casa Blanca es the number one issue that we have presented to members of Congress and the White House has been la urgencia de abolir la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y la ley que la sostiene, la ley promesa. The urgency to dismantle la Junta, the fiscal board in Puerto Rico, and the law that supports it, the law promesa. Y para lograr esta meta, hemos iniciado una campaña con este objetivo. And to dismantle this injustice, we have launched a campaign with this objective. Desde que llegó la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico en el 2016, ha impedido la negociación colectiva que conduce a la justicia salarial. Since the Junta, the fiscal board, arrived to Puerto Rico, it has dismantled our ability to negotiate. Y ha destruido los sistemas de pensiones, reduciendo las pensiones y aumentando el tiempo de trabajo de 30 a 40 años. It has completely reduced our ability to ask for dignified and just retirement and has completely increased it from 30 to 40 years. Se han impuesto planes fiscales que hacen más cara la vida de todos los trabajadores y el pueblo. It has implemented plans
that make the everyday life of workers and Puerto Ricans completely out of control, too expensive to survive. Con aumentos en la tarifa de agua, energía eléctrica, peajes y salud. With an increase to healthcare, water, tolls, and education. Y son aumentos que se extienden por 35 y 40 años. And there are increases that will happen in our island for 35 to 40 years. Esta junta ha desmantelado leyes de justicia social para proteger pensiones. This oversight fiscal board has completely dismantled the laws that protect our rights as workers. Y ha desmantelado leyes que protegen los derechos de los trabajadores en la empresa privada y para proteger a los pacientes de un alto costo en la salud. It has completely dismantled the laws that protect workers' rights in addition to health care for workers. Por eso decimos, lucha sí. Lucha sí. This is why we say, fight yes, surrender no. Thank you very much, Emilio. Muchísimas gracias. And now it's my honor to introduce to you Javier López. Javier, welcome. Bienvenido. Thank you. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede? Sí ¿No se puede. Buenos días. Mi nombre es Javier López López, presidente de la Unión de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos. My name is Javier López López, and I am the union leader for workers in public buildings. Le voy a traer tres temas como son salario, negociación colectiva y un retiro digno para los empleados de Puerto Rico. I am going to bring to you and uplift the voices of just salaries and just retirement for the workers of Puerto Rico. Los salarios de casi 900,000 trabajadores del sector público y privado han sido congelados por una década. The salaries and increase of salaries for close to 900,000 workers in the public and private sector have been frozen. Lo que significa una reducción de un 22% por el alza de la inflación. This is talking about a 22% decrease, and we are facing extreme inflation in our country. Lo que ha provocado un alto nivel de pobreza e inmigración y renuncia en masa de los trabajadores. In consequence, our people in Puerto Rico are immigrating, they are quitting their jobs, and they are going into extreme levels of poverty. Vinimos al Congreso y le exigimos al Congreso y al país justicia salarial para todos los puertorriqueños. We are here demanding and spreading awareness to the members of Congress of just salaries for our people. El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal han sido aliados para congelar las negociaciones de los convenios colectivos de los trabajadores. The Puerto Rican government and the fiscal board, La Juntas, have collectively been allies to freeze salaries for workers. Y solo nos autorizan negociaciones que no tengan impactos económicos al gobierno. And they only allow us to negotiate things that will not have economic impact or justice to our people and the island. Lo que nos oprime y no nos pone en competitividad con otros trabajadores de Puerto Rico y otros estados. In consequence, this continues to oppress us, and it does not allow our different jobs to have competition within the island and outside of the island. Le exigimos que respeten los acuerdos y los convenios colectivos de todos y todas las trabajadoras. We ask that collective bargaining of the people be respected, not just for workers, but also for everyone in our island. La Junta ha destruido y ha eliminado los planes de pensiones y retiros de nuestros trabajadores. The fiscal board has completely dismantled and eliminated just retirement for our workers. Y ha aumentado la edad a 67 años para poderse acoger a su retiro. And it has increased retirement age to 67 years of age. Eso para una pensión de un 28% que cuando se le suma el alza en la inflación es una pensión de miseria. That is a miserable retirement for our people after you increase it over 28%. Y para completar, nuestros adultos mayores tienen que recurrir a buscar empleo para poder sustentar su canasta básica y sus medicamentos. And even further,
our elderly community has to get a second job just to be able to afford the basic food for their family and their medication. Y ha redundado que después de una vida de trabajo tengamos pensiones de miserias, y una pobreza extrema. So this is what it's saying to our people. After a life of working, they are deemed to continue to work with misery pay in addition to not be able to retire. Exigimos un sistema de pensiones digno. We demand a just retirement and a dignified one. Lucha sí, entréganos. Lucha sí, entréganos. Lucha sí, entréganos. And now it's my honor to introduce to you Lisa Fournier, Córdoba, a great teacher. Lisa, please join us. Good afternoon. My Buenas name tardes. is Liza Fournier Cordova. I'm the president of the National Union of Teachers and Workers of Education. Mi nombre es Liza Cortés y soy la presidenta de los sindicatos de los maestros. Desde la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, en menos de 2 años se han cerrado más de 400 escuelas. Since La Junta, the fiscal board, arrived in Puerto Rico 2 years ago, almost 400 schools have closed. Principalmente en las áreas rurales, distanciando a nuestros estudiantes de sus comunidades. The schools which have closed have the biggest impact in the rural areas of the island, completely distancing the students from receiving an education. Esto a su vez ha provocado hacinamiento en nuestras salas de clase con grupos de 35 a 40 estudiantes. This has completely displaced our students, causing overcrowding of classroom of over 40 students at a time. Por la burocracia de la Junta de Control Fiscal, el Departamento de Educación tiene un presupuesto billonario que no llega a la sala de clase. The bureaucracy that is happening with the multi-billion-dollar education system, it is not bringing any resources into our schools in Puerto Rico. 5 años después de María y de los terremotos, seguimos esperando que nuestras escuelas sean reconstruidas y de que sean reparadas principalmente en el área sur. It has been 5 years since Hurricane Maria, and we are still waiting for our schools to be rebuilt, especially in the south areas of the island. En el caso del magisterio, en el 2022, nuestras pensiones fueron destrozadas. In 2020, our teacher retirement programs were completely destroyed, aumentando nuestra edad de retiro de 55 a 63 años. It made our retirement age from 55 years old to 67 years old. Y recortando nuestras pensiones de un 75% a un 38%. It cut our pensions from 75% to 38%. Condenando a nuestros maestros a una vejez de miseria. In consequences, our teachers will be retiring into misery. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, nuestra primera universidad, in the case of the University of Puerto Rico, our #1 school in the country, ha recibido un recorte de alrededor de un 40%. Their fiscal budget has been reduced by over 40%. Triplicando el costo. This has tripled tuition fees, limitando el acceso a nuestros estudiantes. Limiting access to Puerto Ricans to study at the university. Lo que quiere decir que en Puerto Rico preparamos a los estudiantes, los educamos y luego tienen que emigrar a Estados Unidos para conseguir trabajos. In consequence, our students have no choice but to immigrate out of Puerto Rico into the U.S. La situación es de tal magnitud que nuestros pensionados tienen que decidir si pagar sus medicamentos o comprar comida. The situation is so bad for teachers that they have to decide whether to buy food or to pay for their medication. Si pagar la luz o comprar comida. Should they pay their electricity bill or should they pay for food? Gracias. Thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you very much. And now it's my honor to introduce to you our Congressman Garcia, who knows about Puerto Rico because he has been with us for a long, long time. Congressman Garcia, please join us. Thank you. Muy buenas tardes nuevamente a mis hermanos y hermanas puertorriqueños, representantes del pueblo trabajador de Puerto Rico. Bienvenidos a Washington. La Isla del Encanto holds a special place in my heart, not just because I've been married to a Boricua for 45 years, but because I represent several thousand Boricuas in the 4th Congressional District in
Chicago and suburban communities. And as an ally, I've stood with Puertorriqueños y Puertorriqueñas to call for a dignified system that allows them to thrive on their own terms. We've held the line around transparency, representation, and are working to undo the harms of Promesa. They understand the impact of that law and how it has been applied. Quiero empezar con una aclaración. La gente de Puerto Rico no tuvo una voz en esta junta directiva. La cruel realidad es que ya han pasado más de 7 años y solo tenemos falsas promesas. No hay prosperidad, hay pobreza para el pueblo puertorriqueño. And we're seeing the consequences impact hard-working people. After its enactment in 2016, and especially after Hurricane Maria in 2017, Promesa continues to impose austerity measures on U.S. citizen population without their consent or input. I've heard from constituents and allies present here. Promesa has rolled out the red carpet for the displacement of hundreds of thousands of Boricuas, especially young graduates of colleges and universities. The island is not sustainable without their participation in the life of the island. Gentrification of towns and public lands and privatization of public beaches. Privatization of healthcare and basic resources like water, the electric grid, and toll roads. Then the elimination of good paying jobs. And let's not forget that as federal funds have been allocated to help the island recover from Maria and other hurricanes, those funds have barely made it directly to the towns and the people most affected. And while Boricuas are trying to recover and restore hope for their families, the rights of hardworking people are being undermined. 85,000 public sector and over 500,000 private sector workers have had their salaries frozen and are restricted from negotiating thanks to Promesa. And as if that weren't enough, people can't even afford to retire with dignity because pensions are not adjusted for inflation. Some seniors have even returned to work out of desperation to eke out a living. Es increíblemente injusto que los residentes americanos vivan en estas condiciones sin poder tener un buen trabajo, en buenos sueldos y retirarse con dignidad. The harsh reality is, this is nothing new. It stems from the history of colonization that Puerto Ricans have been subjected to for centuries. I'm reminded that this month marks the 200th anniversary of the Monroe Doctrine, a policy that's become synonymous with U.S. military intervention and economic coercion in the Western Hemisphere, including Puerto Rico. For me and countless people in the Puerto Rican diaspora, one thing is certain. We do not want another 200 years of these failed policies and systems. Puerto Ricans should not be treated like second-class citizens. We have a moral responsibility to rectify the injustices of the past and to bring equitable growth. Puerto Ricans should not be treated like second-class citizens. We have a moral responsibility to rectify the injustices of the past and bring equitable growth, accountability, and justice for the people of Puerto Rico. Si en verdad creemos en Puerto Rico justo, próspero y equitativo, es tiempo de aclarar cuentas, empezando con Promesa. And that's why I'm proud to stand in solidarity with my Boricua brothers and sisters today and every day as we fight for a truly better Puerto Rico. Thank you. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. And now it's my honor to introduce to you Congressman Luis Gutierrez. Please join us, Congressman. Right. The first thing I'd like to say is thank you, Julie. Thank you, Congressman. You could be home already. No, he could have left and jumped on and gone home, but he stayed here to be
Y eso es sinónimo con su trabajo, su compromiso con Puerto Rico. Siempre dar más. Ya los congresistas han ido con nada, pero él está aquí todavía presente con nosotros luchando. Vamos a darle un aplauso. Sí, sí, claro. Ha sido siempre defensor de los trabajadores. Mire, cuando yo me fui, una de las últimas cosas que yo hice fue votar en contra de promesa. Y me alegro volver con los líderes sindicales aquí a desmantelar la promesa. Lo que no se pudo hacer en el 2016, lo vamos a hacer ahora. Hay que desmantelarla, ¿ah? Completamente, porque la miseria. Yo cuando me fui del Congreso viví en Puerto Rico. Vi las alzas en agua, en luz, en peaje, en todo. Yo lo podía pagar. Pero el pueblo ya no puede seguir sufriendo por esta. El presidente, vicepresidente de la Junta de Casa, gracias. Gracias por apoyar esta iniciativa y permitir. Yo ahora trabajo con Casa. Ahora soy un luchador más aquí en Casa. Algunos se preguntarán, ¿y por qué Casa, que está establecida en Maryland, en Georgia, en Pennsylvania, en Virginia, por qué Puerto Rico? Porque el referendo conoce muy bien que cuando nosotros en Casa le tocamos a la puerta a los puertorriqueños en Pennsylvania, lo primero que nos preguntan es, ¿qué van a hacer para ayudar a nuestros compatriotas en la isla de Puerto Rico? Esa solidaridad existe. Esa demanda ha venido de la diáspora. Hay una diáspora que está aquí que dice, ¿quiere que votemos? También tienen que ayudar a nuestros puertorriqueños en la isla de Puerto Rico. Y ese va a ser nuestro trabajo cuando tocamos en las puertas. Y vamos a buscar la forma de que nosotros no podamos. Esta es la primera visita. Ustedes, los líderes de las uniones obreras, saben que las negociaciones no se hacen en una hora, en una sola sesión. Pero vamos a regresar. Pero quisiera decir esto. Gracias, Casa, por permitirme volver a la lucha. Bravo. Gracias por volver a esta lucha. Voy a viajar a través de Pennsylvania, a Virginia, donde quiera, para asegurar que haga un gobierno. Y sabe, la reunión en Casa Blanca, quiero hacer hincapié con Tan Pérez, me parecía fabulosa, cómo nos escuchó, cómo nos entendió. ¿Ah? Y los congresistas, Jesús, cuando visitamos a Joaquín Castro, cuando el nuevo congresista de TEA, perdona que ay, Dios mío, qué maravilla ese joven. Y como enseguida, ¿verdad? Cuando nosotros le hablamos, hasta un congresista novato, y le hicimos la petición, ¿cuál fue su respuesta? Yo estoy con ustedes. Y así visitamos oficina tras oficina y tenemos un comité, ¿verdad? Un comité, el cual podemos juntar ahora para la desmantelación. Y a los puertorriqueños les decimos que no vamos a descansar hasta que tengan pensiones restablecidas y justas. ¿Qué es una pensión? Es un acuerdo, es una promesa, ¿ah? Entre el pueblo y el gobierno. Se sentaron, hicieron una promesa, hicieron un compromiso. Ellos han traicionado este compromiso que han hecho con los trabajadores de Puerto Rico. Y es hora de que vuelva la justicia a la isla de Puerto Rico. Vamos a desmantelar la Junta de Control Fiscal. Hay muchos que dicen, pues ponemos, sí. Yo digo, en lo que lo desmantelamos, hay que poner nuevo. Vamos a poner maestro en la Junta de Control Fiscal. ¿Ah? ¿Por qué no podemos poner trabajadores de la carretera en la Junta? ¿Por qué no ponemos alguien que pinta? ¿Por qué no podemos poner un electricista en la Junta? ¿Por qué no podemos poner trabajadores en la Junta de Control Fiscal?
en vez de banqueros que lo único que saben es servirle los intereses de Wall Street. Porque eso es lo que ha hecho. Y con eso les digo, gracias a todos ustedes, yo no voy a traducir, ya yo lo he dicho todo, ustedes entienden, estoy aquí presente con ustedes, regreso a mi casa, de nuevo mi residencia en Chicago, se me va a facilitar mucho, pero quisiera una última cosa. ¿Cómo nosotros estamos aquí? Porque la Junta de Directores, Ejecutivos, dijimos, vamos a ir a Puerto Rico a hablar con los trabajadores, con los ambientalistas, con aquellos que luchan por la justicia social. Y esta ha sido la primera respuesta. Pero no se cree que nos vamos a volver a la isla, como ustedes no van a continuar viniendo aquí. Vamos a continuar esa conexión hasta que triunfe los trabajadores. Gracias. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Lucha sí, entrega no. Muchísimas gracias. We are going to be ready to ask any questions that you may have, but I think that Emilio wants to close this. Emilio quiere cerrar ahorita, pero después de eso, cualquier pregunta que ustedes tengan, we are going to be ready for you. Emilio, please, you go ahead. Thank you. En este cierre les comunico los logros de esta acción sindical de puertorriqueños en Washington. In this closing, I want to celebrate what we have done here this week as workers from Puerto Rico to DC. Pudimos traer información y datos reales sobre los daños de la Junta de Control Fiscal sobre los trabajadores y el pueblo. We were able to raise awareness with direct information and direct stories of workers of how the fiscal board has impacted us. En segundo lugar, se ha iniciado una red de congresistas y funcionarios de Casa Blanca que apoyan lograr este objetivo. Second, we are continuing to build a solidarity of network with members of Congress and the White House who support and join us in this effort. El objetivo de abolir promesa y reiniciar un desarrollo económico con autonomía. The objective to dismantle promesa and to rebuild a just, authentic process led by workers. Y en tercer lugar, unir esfuerzos con Casa y la diáspora puertorriqueña. And to conclude, we continue to build with Casa and the diaspora of Puerto Ricans. Para ampliar esta campaña dirigida a rescatar a Puerto Rico de las garras de la Junta de Control Fiscal. To continue to expand and build and push back and liberate Puerto Rico with the damages that the fiscal board, the Junta, has done to us. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede? ¡Sí se puede! Muchas gracias. Emilio, muchísimas gracias. Any questions that you may have? If not, please. Gustavo, can we get one group picture first because Dama has to. Okay, let's go with a picture. I'm sorry. Yeah. She's with our on our board of directors. Congressman, please be here. Okay. Who's taking the picture? All of them. Okay, all of them. All right. Please look here for one moment. Thank you. Got it. All right. Si se puede? Se ¡Sí puede. se puede! Okay, please, you go ahead with the question. I want to make sure she has. Thank you, Donna. Yeah, we are ready. You know, officials have said that things such as the teachers' retirement system in Puerto Rico was completely insolvent before PROMESA ever became into Let me translate. existence. Muchas personas han dicho que antes que Promesa vino, había ya desmantelamiento del sistema educativo. So what is the solution moving forward if PROMESA were to go away? Así que, ¿qué sería la solución si Promesa no existe? Existen mecanismos para restablecer las pensiones de los maestros y maestras de Puerto Rico. Esa es una lucha que estamos desarrollando. Nosotros hemos reclamado una mesa de diálogo para atender esta situación. And it is no different than the situation that you find in the city of Chicago and in states and cities across the United States with underfunded pensions. And
Congressman Gutierrez is referring to Emilio's statements that speak to there is mechanisms that can be created with dialogue, with community in order to find that solution. ¿Qué recepción, si alguna, tuvieron de republicanos de la Cámara que controlan el cuerpo legislativo? Y el presidente del Comité con Jurisdicción sobre Promesa ha dicho que quiere que se cumplan los objetivos de Promesa. Le voy a decir algo. Por eso, Promesa va a ser desmantelado tanto como los puertorriqueños en la isla como los puertorriqueños en la diáspora. Vamos a elegir un Congreso que desmantele a Promesa y liderazgo comprometido con nosotros. Muchísimas gracias. Thank you so much. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Lucha sí, Entrega no. lucha sí, Entrega no. lucha sí, Entrega no. lucha sí, Entrega no. Sí se puede. No, yo